Nosotros somos el tercer equipo y vamos a hablar del motor monofásico con arranque capacitor. Somos Carlos, Jorge y su servidor José. Y vamos a empezar con una pequeña introducción acerca de los motores trifásicos. Los motores de inducción trifásicos ya lo habían explicado, pero es solamente como un tipo de introducción porque los motores monofásicos también son motores de inducción y tienen un funcionamiento similar. El motor de inducción trifásico, como su nombre lo dice, está compuesto de tres fases. Tres fases son tres corrientes que están desplazadas entre 120 grados. Esos 120 grados lo que hacen es Espérate. Me avisan cuando todo esté listo, porque ayer ellos me atendieron cuando estaban exponiendo ustedes. No quiero a nadie hablando. Continúen. Esa corriente simpática va a alimentar al estator. El estator está formado de tres fases, Entonces, cada una de las corrientes llega a un pico en un momento diferente. La primera corriente llega a pico y cuando va bajando su magnitud, la siguiente entra a pico y así sucesivamente. Lo que provoca esto es la creación de un campo giratorio en el estator. Este campo giratorio provocará en el rotor que se induzca un torque, entonces comienza a girar. Ese es el principio que ya nos habían explicado el equipo de Vera y Rubén. Pero el problema con el motor monofásico es que no tiene estas tres fases y estas tres corrientes que producen un campo giratorio. Este no tiene un campo giratorio en el estator, ya que solo tiene una fase, y esto provoca solamente un sentido en el campo magnético. El motor de inducción tiene un funcionamiento similar al del transformador. Como habíamos visto, el transformador está compuesto de dos devanados, el principal y el secundario. Aquí pasa algo similar, porque el estator hace las bases del primario y el rotor del secundario. El primario induce mediante un flujo, induce un campo magnético y otro flujo en el secundario. Solo que la dirección del flujo en el secundario es contraria al flujo que la produce. Es decir, si este flujo, según la corriente, se produce un flujo, digamos, por la mano derecha, el flujo va en esta dirección, la mano derecha. Entonces ya para así, va para abajo. Entonces, el flujo va en esta dirección y va a inducir que aquí se crea otro flujo contrario al que lo produce, es decir, en este sentido, la polaridad debe ser según la ley de Lenz. En este caso, aquí podemos ver que el flujo, el campo magnético del estator tiene un sentido y el campo del rotor va a tener el sentido contrario. Esto lo que provoca es de que es la fórmula de torque inducido en un motor de inducción, que es un producto cruz. El producto cruz se puede simplificar con las magnitudes, el producto de las dos magnitudes y el seno del ángulo entre ellos. En este caso el seno son 180 grados y como son 180 grados el torque inducido va a ser igual a 0. Y el problema ahora será cómo inicializar el movimiento en este tipo de motores. La magnitud del flujo presente en el motor puede representarse por medio de dos vectores que giran en un mismo eje a velocidades constantes en sentidos diferentes y a la misma velocidad. Estos vectores tienen la mitad de la magnitud del flujo original o del campo magnético. Giran en diferentes momentos de tiempo y su sumatoria es igual al vector original de campo. Pero como podemos ver, el vector de campo se mantiene siempre sobre el mismo eje Y, mientras el motor esté estático, la sumatoria de flujo y de torque, por lo tanto, va a ser cero, provocando que el rotor esté estático. Pero si el rotor ya está en movimiento, se va a producir un desequilibrio de los flujos, lo que va a provocar que un rotor que esté en movimiento produzca más torque en el sentido de la rotación, incrementando el movimiento hasta que llegue a un estado de equilibrio. El problema es cómo pasar de un estado estático a un estado de movimiento para que el movimiento pueda continuar posiblemente. Bueno, como ya les explicaron mis compañeros, el problema es el agente. Entonces existen varios tipos de rebanados para que el cuerpo estático empiece a entrar y ya en movimiento funcione por sí solo. Existen los rebanados de fase partida, donde existe un rebanado principal y un rebanado auxiliar.
Estos tienen una corriente auxiliar y principal. Cuando la corriente auxiliar llega a su punto pico, el estator empieza a crear un campo magnético que a su vez hace un voltaje inducido en el motor que hace que fluye corriente y empieza a girar el rotor. Entonces también tiene que ver los puntos picos de la corriente. Además, la resistencia del devanado auxiliar debe ser más grande que el devanado del principal para que pueda girar para que pueda servir como un principio para el arranque. Y el interruptor centrífugo es un interruptor que sirve para que la velocidad del devanado, el flujo del campo del devanado auxiliar llega cuando la velocidad es un 75% de se desconecta para que ya, pues como ya está en movimiento, ya pues empieza a girar todo sin detenerse. Entonces se produce un campo giratorio. Aquí tenemos un video donde nos muestra el devanado auxiliar, que es el más chico, o sea, de mayor resistencia que más grande, y el devanado principal. ¿Cuál es el otro devanado, perdón? El devanado principal es el que es más ancho porque tenga menor resistencia. El devanado más pequeño es el que viene así. Si viene intercalado, ¿te das cuenta? Aquí viene el principal. No, el principal auxiliar. Al aumentar los eléctricos, porque esta es la parte que termina para que ya siempre los eléctricos. De esta manera el flujo inicial gira, después induce el campo que es el voltaje en los unidades barras de motor. Y el que sea un calibre más grande o que sea el cable más pequeño es para que haya un desplazamiento entre las corrientes. Y al haber un desplazamiento es lo que produce que el campo magnético gire y con eso empieza a girar el motor. Un desfasado. No desplazamiento. Un desfasado. Una de las cosas De hecho, un desfasamiento. Desde que hay algunas palabras. Bueno, desfasaje, desfasamiento. Sí, en cubano y en español. Que una vaya después de una. Antes. Bueno, y tenemos lo que nos tocó a nosotros fue el devanado con capacitor de arranque. Estos motores llevan torques de arranque grandes. La función del capacitor es que, como vimos en el desfase partida, hay un desfase de corriente entre las corrientes, y lo que hace el capacitor es que sea de 90 grados. Desfase partida pues es un ángulo de aproximadamente 15 grados. Entonces, pues, además de que se utiliza este tipo de devanado, el par de arranque es de 300% de su valor nominal, como lo mencioné. Empieza el par de arranque y aquí es donde el interruptor se apaga y sigue girando. Y aquí tenemos también la gráfica del desfase entre las corrientes, que es 90 grados. La corriente auxiliar adelanta a la corriente. Podemos ver que además la corriente, al estar más cerca del voltaje que lo causa, mejora el factor de potencia del motor, además de incrementar el torque. Bueno, aquí vemos una tabla que compara las aplicaciones de diferentes tipos de motores. Aquí tenemos, como motores, tenemos el de fase partida, el de capacitor de arranque, que es el que nos enfocamos en esta presentación, y existen además otros dos tipos de motores que utilizan los capacitores. Existen los de capacitor permanente y otro tercer tipo que es una mezcla de los dos, que se llama de capacitor de permanente y de arranque, y además el de polos sombreados que explicarán después nuestros compañeros. Centrándonos en el capacitor de arranque, podemos ver que aquí en esta columna se ve el porcentaje del torque de arranque según el nominal. Podemos ver de que oscila entre los 250 y los 400% del valor nominal, que es el mayor de todos los demás.
Esto lo hace muy útil para aplicaciones donde se tenga un torque, donde se necesite un torque de arranque muy grande. Esto es en aplicaciones donde desde el principio ya se tenga una carga en el eje del motor. Y aquí vemos los valores del factor de potencia, que son un poco bajos en el capacitor de arranque, pero al utilizar un capacitor permanente o la mezcla de los dos, se puede mejorar el factor de potencia 10 o 20. Todos estos motores son motores fraccionarios. Esto quiere decir que son de fracciones de HP. Y aquí un comparativo de los precios. Y siendo como que la referencia el de pase partida, el de capacitor de arranque, los que utilizan capacitores son un poco más costosos, pero estos se utilizan simplemente en aplicaciones que así lo requieran. Si no se requiere de un gran torque de arranque, se puede utilizar uno de pase partida y funcionará correctamente. Y los más baratos son los de polos sombreados, al ser de un 60% el costo del pase partida. Los motores de capacitor de arranque tienen aplicaciones como compresores, bombas, aparatos de refrigeración, refrigeradores y lavadoras, que son, por ejemplo, en la lavadora, el motor empieza a funcionar cuando ya tiene la ropa, y la ropa ya es una carga que supone el movimiento del eje del motor, entonces necesita un torque inicial grande para empezar su movimiento. Y aquí tenemos el circuito equivalente. Este circuito equivalente es del motor de capacitor de arranque, pero ya en un estado estable. Quiere decir, cuando ya se desconectó la bobina auxiliar y el capacitor por el centrífugo, se divide en dos partes. Esto es la parte del estator y la parte del rotor. El estator, como es corriente alterna, aquí no podemos omitir los inductores. Entonces tenemos pérdidas por la resistencia y por las inductantes. Y acá tenemos, como bien dijo Pérez, el campo magnético se divide en dos campos de sentido contrario, rotatorios. Y hay uno que es inverso al movimiento y otro que es directamente, o sea, que es en el sentido del movimiento, y se calculan sus impedancias equivalentes en función del deslizamiento. El deslizamiento ya lo habían explicado nuestros compañeros, que es la diferencia entre las velocidades síncronas y la real del rotor. Y aquí tenemos las fórmulas para calcular las impedancias, que no es más que calcular la impedancia equivalente en este punto, y serían estas dos en serie en paralelo con esta impedancia, igual acá. Y ahí viene el ejemplo. El ejemplo es un motor de 220 volts de 1.5 caballos a 50 Hz. Es un motor de capacitor de arranque, tiene estas impedancias. Estas son las impedancias del estator, las impedancias del rotor. Y te dice, si tiene un deslizamiento de 0.05 y las pérdidas son de 291 watts, pide que se encuentren estos datos, que son la corriente en el estator, el factor de potencia del estator y la potencia de entrada. Bueno, aquí más que nada consiste en incluir datos, casi la fórmula hace gran parte del trabajo por nosotros. Ponemos los datos en la fórmula y sacamos el valor de las impedancias equivalentes en estos puntos. Pero como nos podemos dar cuenta,